Elaboración del programa analítico paso a paso correspondiente a las fases 3, 4 y 5, es decir, a los grados de educación primaria. Este video traduce el contenido de este segmento del libro del docente que se llama Diseño Creativo y que nos facilitaron como insumo para comprender el proceso de construcción de un programa analítico. Y me voy a permitir sacar alguna información que es relevante para este proceso de construcción, sacarla de este documento. Entonces, el documento nos señala que el programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Esa es una definición que viene en este documento. También del documento he sacado este párrafo que me he permitido resaltar con colores. ¿Por qué? Pues porque es un párrafo importante. En este párrafo nos informan que el programa analítico se configura en 3 grandes planos. El primer plano se refiere al ejercicio de lectura de realidad educativa de la escuela como punto de partida para la toma de decisiones. Entonces aquí ya nos señalan qué es lo primero que tenemos que hacer, es hacer una lectura de la realidad. Es decir, describir el contexto, la realidad educativa. ¿Y para qué? Pues para poder tomar decisiones en base a esta información. El segundo plano de análisis del programa analítico explica los procesos de integración curricular y la contextualización. ¿Qué significa? Significa que en el segundo plano de análisis tenemos que revisar todos los elementos curriculares y cómo los vamos a integrar con lo que hemos descrito en el contexto. Entonces, por eso habla la integración curricular y la contextualización. Finalmente, en un tercer plano, que es el codiseño, aquí en este plano los contenidos incorporan las especificidades locales, así como todos los elementos que nosotros hemos detectado en la lectura de la realidad y en la contextualización. Ahora, en este plano de codiseño debemos de ser muy cuidadosos de estar bajo el marco de los principios de laicidad y cientificidad señalados en el artículo 3. Y el párrafo remata diciendo que todos los planos son complementarios y su finalidad es explicitar las rutas de actividades que tomará la escuela para la operación del plan y los programas de estudio. En otras palabras, no me puedo saltar ningún plano. Tengo que hacerlo porque son complementarios entre sí para poder elaborar el programa analítico. Y bueno, aquí tenemos un formato. A mí me parece que si no conocemos, si no hemos comprendido la información que plantea el documento del diseño creativo, pues sería muy prematuro empezar a trabajar un formato si no he comprendido la información del documento. Pero bueno, aquí está el formato. Este formato es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos plantea 3 columnas, una columna por cada uno de los planos de análisis del programa analítico. Entonces aquí tenemos lectura de la realidad. Yo le coloqué análisis socioeducativo del contexto porque este es el análisis y es el diagnóstico que tenemos nosotros que hacer en relación con el contexto comunitario del entorno de la escuela. Luego tenemos la columna de contextualización curricular y la columna de codiseño. Y bien, pues aquí están los tres planos de análisis en este formatito. Pero pues ahora viene el gran reto. ¿Qué información voy a colocar en cada uno de estos planos de análisis? Pues el mismo documento nos va señalando qué información debe de ir en cada uno de estos 3 planos de análisis. Y empieza señalando el primer plano
que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Nos dice que este plano del programa analítico se refiere a la lectura de la realidad, ya nos lo decía anteriormente, y dice que esta lectura se realiza por el colectivo docente. E insiste el documento que no es un trabajo en solitario, es un trabajo conjunto del colectivo docente. También nos da otras definiciones, pero lo más importante es que nos plantea los puntos de abordaje sugeridos para describir este primer plano. Y aquí nos dice que son 5 y bueno, no los voy a leer todos, pero voy a explicar un poquito de qué se trata. En el inciso A nos señala que se tienen que describir las condiciones de los alumnos y de los docentes. En el inciso B nos plantea que es necesario analizar el plan de estudios 2022 y para lo cual se plantean ciertas preguntas guía. Las respuestas a estas preguntas deben de estar colocadas en la descripción de esta lectura de la realidad. En el inciso C también nos señalan preguntas guía para orientar el análisis de los programas sintéticos de estudio y estas respuestas de igual manera deben de ir en este primer plano de análisis de los programas analíticos, que es la lectura de la realidad. En el inciso D nos plantea el documento analizar el contexto social en el que se ubica la escuela y también nos plantea preguntas guía que deben de ser resueltas porque estas respuestas son las que nos llevarán a realizar este análisis del contexto social. Y finalmente nos solicita indagar las características o el contexto socioeducativo al interior de la escuela, que son situaciones como la organización de la escuela, las relaciones entre los docentes y las prácticas docentes. Muy bien, entonces estos son los puntos de abordaje que me plantean la información que debo de colocar en el formato en esta columna. Y entonces, bueno, pues aquí tengo, ¿verdad? Lectura de la realidad y ya están colocadas aquí todas estas indicaciones planteadas en el documento. Sin embargo, recuerden que esto lo tengo que responder, lo tengo que resolver, lo tengo que describir. Y entonces, pues bueno, o sea, en colectivo describimos cada uno de estos aspectos, de estos puntos de abordaje, y pues nos quedaría algo más o menos así. En este momento no lo voy a leer, pero bueno, yo nada más para justificar el por qué me parece que es un momento muy, muy prematuro para utilizar este formato. Digo, en este momento no hemos, vamos a decir, conceptualizado adecuadamente la nueva propuesta del plan 2022. Y pues bueno, aquí yo por ejemplo le veo la dificultad a la columna de que en la descripción del primer punto de abordaje, pues ya nos llevamos más de la mitad de la columna. Y los demás, pues bueno, por premura y porque no se me acabara el espacio, pues solamente se mencionaron de una manera muy básica, muy escueta. Pero bueno, no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a dejar para adelante. Segundo plano de análisis, la contextualización curricular. El mismo documento nos va señalando en qué consiste y nos dice que en este plano el programa analítico refiere al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los distintos grados o fases. Y las sugerencias, ¿verdad? Para abordar este segundo plano, la contextualización, es que se haga en el Consejo Técnico Escolar y en las academias. Vuelve a resaltar esta forma colectiva de elaboración del programa analítico. Entonces dice, en el Consejo Técnico, en las academias, se analiza el mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos, así como entre grados y entre fases. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Con base en el análisis del contexto del plano anterior, es necesario construir, seleccionar situaciones problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico. ¿Cuáles serían estas situaciones problema? Por ejemplo, problemas del entorno inmediato, problemas nacionales o problemas globales. Por problemas del entorno inmediato, aquí nos dan algunos ejemplos: vivienda, agua, salud, respeto a la diferencia de géneros, racismo, clasismo.
como ejemplos de los problemas nacionales o situaciones problemas nacionales, nos plantean estupefacientes, violencia social, convivencia, construcción de la paz. Y como ejemplo de los problemas globales, señalan los mercados, la economía, el calentamiento global, las relaciones norte-sur, entre otros muchos, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto es importante porque, bueno, nos está dando ejemplos de cómo podemos ir contextualizando esta lectura de la realidad para aglutinar contenidos y trabajar en torno a ellos. Ahorita lo vamos a ver. En el inciso B nos dice que una vez que delimitemos el problema del entorno, el colegiado docente vuelve a señalar, empezará a reflexionar y diseñar la manera de abordarlos. Finalmente dice, se asentarán en el documento del programa analítico las estrategias didácticas definidas para trabajar en los grados o fases y entre ellos, así como se decide llevar a cabo estrategias de aprendizaje a nivel escuela que se rijan por las situaciones problema. También cabe aclarar que no hay restricción sobre el número de situaciones problema ni la disposición grado, fase, escuela. Entonces, el inciso C, donde empieza a decir finalmente, muy bien, en realidad aquí es en donde empieza el codiseño y es en donde empieza un verdadero trabajo. Pero bueno, es como que un punto de transición entre este segundo plano y el plano siguiente. También nos señala que en la contextualización se deben de considerar la inclusión de contenidos que permitan una construcción común, ¿verdad? Siempre y cuando recordemos que esté dentro del marco normativo del sistema educativo mexicano. Muy bien, entonces en el formatito aquí quedarían, de esta manera quedarían estas indicaciones, ¿verdad? Bueno, aunque a mí no me gusta tanto el formato en esta etapa tan inicial de trabajo y de conocimiento conceptual de toda esta propuesta curricular, lo que sí es cierto es que el mantener este formato nos permite ver la vinculación entre, ¿verdad?, uno y otro plano. El tercer plano señalamos, es el codiseño. Antes de eso, ahora sí, nos vamos a estas respuestas a los planteamientos de la contextualización curricular. Y bueno, ahorita las vamos a ver y les decía, lo que sí me parece aceptable del formato es que sí, de manera bastante gráfica y rápida, nos permite ver esta vinculación entre ambos planos, que es lectura de la realidad y contextualización curricular. Nos vamos al tercer plano, que es el codiseño, y también inicia el documento señalando, en colectivo, este codiseño se elabora en colectivo y también se elabora durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar y también en los espacios designados para tal efecto, que puede ser, por ejemplo, los días de descarga administrativa. Digo, como un ejemplo, ya lo resolveremos el ciclo escolar 23-24. Los contenidos del codiseño, señala el documento, no son necesariamente problemas para contextualizar, sino que más bien se refieren a necesidades específicas de las escuelas. Y aquí nos dice que el programa analítico debe de ser revisado, o sea, insiste, debe de ser revisado cada cierta periodicidad en las sesiones de consejo técnico para establecer reorientaciones, adaptaciones, adecuaciones y ajustes para que este documento en realidad esté reflejando y esté respondiendo con estrategias a la lectura del entorno donde está ubicada la escuela. Pero además nos dice que es un instrumento base junto con el plan y los programas de estudio. Ese es un instrumento base para el trabajo docente. En este tercer plano, que es el codiseño, el colectivo deberá reflexionar sobre la posible incorporación de contenidos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que no estén contemplados en los programas sintéticos y que, dados los resultados de la lectura de la realidad plano 1, sea necesario su abordaje de manera particular en la escuela. Este tercer plano del codiseño permite la secuenciación y graduación de los contenidos y en este plano se reflexiona y se toman acuerdos para agregar estrategias de aprendizaje vinculadas con los objetivos, las metas
y las acciones que se trabajan en el plantel para el logro de los aprendizajes de los estudiantes y para el plan de acompañamiento para aquellos estudiantes en rezago. Muy bien, entonces ya tenemos aquí los 3 planos. ¿Y cómo quedarían las indicaciones en el formato? Pues bueno, es nada más copiar y pegar y traérmelas a cada una de las columnas. Y les digo, bueno, aún y cuando a mí todavía, insisto, me parece una fase muy temprana para estar insistiendo en formatos. Sin embargo, de manera gráfica, ya organizados así, sí podemos establecer una conexión entre lo que me demanda leer de la realidad, lo que me demanda hacer la contextualización y lo que plantea el codiseño del programa analítico. Y bueno, ahora sí, nos vamos a las redacciones. Y entonces, pues bueno, aquí ya está este plano de construcción del programa analítico, los 3 planos. Aquí pues hay una escuela imaginaria. Y aquí está la redacción del colectivo. Dice, las condiciones académicas de los alumnos de la escuela muestran la necesidad de elaborar propuestas de acompañamiento con algunos estudiantes que tienen rezago a partir de la pandemia. Dice, los alumnos manifiestan las características cognitivas y de progreso acordes a la etapa de desarrollo correspondiente, se interesan por los demás, son capaces de trabajar en equipo y de aprender con otros. También se dice, presentan obesidad, es decir, en esa lectura de la realidad, estos docentes ya están caracterizando a quienes, a los estudiantes, que es lo que pide. También acá caracterizan la escuela y los maestros de la escuela. Y bueno, entonces aquí ya vemos, pues el problemita es este, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy en un formato, ya el primer punto, pues ya me llevó más de la mitad del espacio que tenía. Y entonces eso pues ya me orilla a cometer errores. ¿Cuáles errores? Pues que ya en los siguientes incisos solamente se hizo una redacción muy genérica de los demás aspectos de análisis, pero bueno, como quiera, va rescatando esta narrativa, aspectos importantes. Ya sabemos que los alumnos tienen necesidad de acompañamiento, sobre todo los que están en rezago. Nos dicen pues que son alumnos normales. Bueno, si existe esa palabra, es porque se manifiestan las características cognitivas y de progreso acorde a la etapa de desarrollo correspondiente. Es decir, que no tienen alumnos que presenten o que demanden alguna atención especial o que presenten barreras para el aprendizaje o para el desarrollo. O al menos no son significativos los alumnos, si acaso los tienen, porque no los mencionan. Y además dicen pues que bueno, son alumnos sociables porque saben trabajar en equipo, saben trabajar con otros, pero aquí hay un problemita porque dicen que los alumnos presentan obesidad, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos y la desnutrición. También nos dice que la mayoría de los ambientes de donde son originarios los alumnos son pues familias consolidadas, que los padres están al pendiente de ellos. Sin embargo, algunas situaciones se presentan de la falta de corresponsabilidad hacia la escuela, es decir, padres que no cooperan. Y dice que en las familias no hay hábitos de lectura y que existen problemas de convivencia. Después nos describen al colectivo escolar y después en el siguiente inciso dice que pues para poder alcanzar las finalidades del plan 2022 es necesario vincular los aspectos curriculares con la práctica docente. Aquí hubiese sido importante que identificaran cuáles son esos aspectos curriculares que es necesario vincular a la práctica docente, pero pues bueno, el formato, ¿verdad? Luego, en el punto C, dice, al analizar los programas sintéticos de estudio, el colectivo se percató de la necesidad de hacer acuerdos para abordar de forma conjunta los proyectos de aprendizaje. Bueno, pues entonces ahí es así como que un compromiso para trabajar en colectivo. Y viene el inciso D y nos señala el contexto social en el que se ubica la escuela. Se identifican ahí problemas sociales como farmacodependencia, pandillerismo, contaminación, migración, movilidad, desempleo, violencia intrafamiliar, entre otros. Aquí también hubiese sido más interesante que se abundara la explicación de por qué afirman los profesores que la escuela se ubica en un contexto donde ocurren todas estas problemáticas sociales.
Y finalmente nos señalan, el contexto socioeducativo al interior de la escuela se caracteriza por un colectivo comprometido y participativo que desarrollan prácticas docentes adecuadas. Muy bien, pues entonces ahí ya nos van describiendo el contexto socioeducativo, el plano de lectura de la realidad. Ahora, esto hay que relacionarlo con el siguiente plano, que es la contextualización curricular. Y también, pues ya el documento nos va mencionando qué se debe de colocar. Y entonces aquí dice, pues se identificaron por fase, grado y campos formativos los contenidos a abordar. ¿Qué nos están diciendo? Pues que revisaron el plan de estudios y revisaron los programas analíticos. Pero luego viene ya el B, que es muy importante. Dice, las situaciones problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico, consideradas de acuerdo al análisis de la lectura de la realidad, dicen, son identidad cultural. ¿Por qué? Por la problemática de migración, la mencionan por acá. La convivencia y el cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Por el ambiente de violencia intrafamiliar y los contextos de pandillerismo y farmacodependencia. Aquí está, violencia intrafamiliar, pandillerismo y farmacodependencia. Y otro de los núcleos de contenidos de las situaciones problema es la vida saludable. ¿Por qué? Por las situaciones detectadas relacionadas con la obesidad y la desnutrición que acá se plantea. Y entonces aquí ya tenemos 4 situaciones problemas. Estas emanan no por el gusto de los profesores, sino que emanan porque están relacionadas con esta narrativa de la lectura de la realidad. Después nos van señalando cómo van a abordar estas propuestas y estas situaciones problema, pues dice que a partir de la metodología sociocrítica, y ya mencionan estos ejemplos que también vienen en el documento. Y nos dice que las estrategias para trabajar en colectivo serán definidas por la naturaleza y los objetos de aprendizaje y el enfoque didáctico de los campos de formación, de los campos formativos desde la metodología sociocrítica. Bueno, entonces aquí ya tenemos la contextualización curricular, que implica establecer este vínculo entre la lectura de la realidad y la propuesta normativa de trabajo para seguir al siguiente plano, que es el codiseño. Muy bien, este colectivo que nos plantea, pues nos dice que en esta fase del codiseño se va a establecer la secuenciación y graduación de los contenidos con base a identificar los núcleos relacionados con las situaciones problemas seleccionadas. ¿Cuáles son las situaciones problema? Son estas 4. Identidad cultural, la convivencia, el cuidado de sí mismo y la vida saludable. Pero además dice que hay que jerarquizarlas, es decir, ellos las jerarquizaron. ¿En qué sentido? Para poder determinar cuál es la situación problema que van a abordar primero y las subsiguientes. Entonces, este es el orden que plantean: vida saludable, convivencia, cuidado de sí mismo e identidad cultural. También señalan que todo esto se va a trabajar en forma colectiva, en plenarias, por academias de fase y por academias de grado escolar, para tomar acuerdos, agregar estrategias de aprendizaje vinculados con los objetivos y las metas, pero también señalan lo siguiente. Dice, tomando en cuenta las necesidades de acompañamiento, las características y las condiciones académicas de los alumnos de la escuela, identifican la posibilidad de incorporar estrategias de aprendizaje que se refieren a necesidades específicas relacionadas con la adquisición de aprendizajes situados, como cuáles, como la animación a la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué habrán puesto eso? Pues porque aquí en esta lectura de la realidad dicen que en las familias no hay hábitos de lectura. Y si no hay hábitos de lectura, hay que animar a los alumnos de la escuela a que lean, porque si no los animas en la escuela, pues no los van a animar en casa, donde no hay hábitos de lectura. Muy bien, y también señalan la comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque si los alumnos no leen, muy difícilmente van a tener la capacidad de comprender el texto escrito. Entonces van de la mano. Y entonces por eso señalan la necesidad, dice aquí, de incorporar estrategias de aprendizaje respecto a la animación a la lectura, a la comprensión lectora, y también agregan el pensamiento lógico matemático. Nada más que, pues bueno, yo aquí no veo que esté, ¿verdad?, explícitamente esta necesidad. Posiblemente acá donde dice que los alumnos necesitan acompañamiento, pero entonces habría que explicar que es acompañamiento en este pensamiento lógico matemático
para poder establecer esta estrategia transversal. Estas son estrategias transversales que se van a tener que incorporar en los diferentes campos formativos. Y bueno, pues así quedaría más o menos la construcción de estos 3 planos de análisis del programa analítico, ¿verdad? Y pues bueno, ya vimos las dificultades en las que nos pone el uso del formatito. Yo por eso les sugiero que para hacer este diagnóstico educativo comunitario, mejor utilicemos una narrativa libre sin formato, y yo creo que de esta manera podemos ser más explícitos y describir y narrar a profundidad estos elementos que nos están solicitando los 3 planos de los que nos habla ese documento que se llama el diseño creativo. Pero bien, hasta aquí solamente hemos hecho el diagnóstico educativo comunitario. Nos falta el codiseño. Esta parte nos falta. El codiseño es una fase que se realiza en colectivo y se refiere específicamente a la elaboración del programa analítico a partir del programa sintético. ¿Qué significa? Pues que vamos a tener que reunirnos toda la escuela, ahora sí, con base a esta lectura de la realidad, a esta contextualización desde los documentos normativos y curriculares del Plan de Estudio 2023. Ahora sí, nos vamos a sentar. ¿A qué? A hacer una secuenciación y articulación de los contenidos, que eso ya lo señalaba. Me voy a regresar porque aquí dice, se establece la secuenciación y graduación de los contenidos con base a estos núcleos. Muy bien, es la tarea que sigue en esta parte del codiseño. Y entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues primero tengo que hacer esto, que es como que una carátula, en donde identifico la institución, la escuela. Puedo incluso agregar, ¿verdad?, un espacio donde voy a identificar el colectivo, sus nombres y sus apellidos y qué grados atienden y quién es el directivo. Y luego, ahora sí, identificar la situación problema detectada. En este caso, señalamos que la más prioritaria, o la prioritaria, porque el más prioritaria como que no es correcto, la prioritaria es, o este núcleo de contenidos prioritario es la vida saludable. Esta es la situación problema detectada, pero también tengo que colocar cuál es el fundamento. Entonces el fundamento lo saco de esa descripción que hice de la lectura de la realidad y ya lo coloco aquí: la presencia de obesidad, de malos hábitos alimentarios y la prevalencia de enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos. Es decir, son muchachitos, niños que están pues gorditos, pasados de peso, o bueno, ya obesidad ya es más allá de pasado de peso, tienen malos hábitos alimentarios, pues a lo mejor están comiendo solamente frituras y dulces, pero además se enferman mucho por lo que comen, ¿verdad? Entonces, pues ese sí es un problema que también impacta en los resultados educativos. Entonces, por eso estos maestros decidieron que era el primer tópico, la primera situación problema a abordar en conjunto. Muy bien, ya está decidida y ahora hay que relacionarla con los rasgos del perfil de egreso, es decir, estamos hablando de elementos curriculares. No los voy a mencionar, pero aquí el colectivo identifica el rasgo número 1, el rasgo número 6, el número 7, el número 8, el número 10. ¿Verdad? Al decir no los voy a mencionar, es decir, no los voy a leer todos completos, porque no quiero que se haga un video muy grande y ya llevo como 28 minutos hablando. Muy bien, entonces, aquí yo lo que hice para que quedara bien claro esta relación natural entre los rasgos y el núcleo de la situación problema detectada, que es la vida saludable, pues solamente resalté, remarqué esas frases de la explicación de cada rasgo que se vincula con la vida saludable. Digo, pues eso no significa que nada más esa partecita, sino que es todo el enunciado del perfil de egreso. Entonces aquí tengo vivir con bienestar. Aquí se señala para que entiendan la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación y su salud física, entre otras cosas. Luego en el 8 dice, pues bueno, las situaciones culturales, las situaciones sociales, las situaciones históricas, ¿verdad? Y los saberes comunitarios que están vinculados a esta vida saludable o a la ingesta de alimentos que no son tan saludables. Luego, la interacción en procesos de diálogo y con respeto y aprecia la diversidad de las capacidades con otros, la capacidad de trabajar de manera cooperativa.
Luego, el desarrollar el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades. Y bueno, posiblemente ustedes en colectivo, en relación a este tópico, si lo seleccionan, pueden incluir más o menos rasgos del perfil de egreso, ya el colectivo lo tendrá que argumentar. También en este momento se tiene que establecer el vínculo con los ejes articuladores. En este sentido, aquí se identifican el pensamiento crítico, la vida saludable como tal, el fomento a la lectura y la escritura y la inclusión. Entonces, muy bien, esto podemos decir que es nuestra carátula del programa analítico que se va a desarrollar. ¿Por qué la carátula? Porque, bueno, estamos retomando la situación problema detectada, su fundamento dentro del contexto, los rasgos del perfil de egreso y los ejes articuladores. Continuamos ahora con un momento de trabajo que se tiene que realizar por academias de campos formativos. Sí, es decir, ¿qué significa? Que en colectivo, en el caso de la educación primaria, que son fases 3, 4 y 5, tendremos que organizarnos los profesores para trabajar por campos formativos, ¿verdad? Y bueno, pues ya eso lo decidiremos en el colectivo, quienes formaremos parte de qué academia por campo formativo. Yo les recomendaría que revisaran los intereses, la formación académica y la experiencia de trabajo de los docentes. Entonces, seguimos con otro formato, ¿verdad? Que se va acumulando todos los anteriores, donde también aparecen los datos de la escuela, donde podemos agregar un recuadro para colocar los nombres de los profesores y volvemos a mencionar la situación problema detectada, que es la vida saludable y su fundamento en la problemática del contexto educativo comunitario. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, aquí vamos a establecer, una vez que ya estemos trabajando de manera dividida por campos formativos, o que eso se le llama por academias horizontales, vamos a identificar por cada campo formativo las finalidades de los campos formativos y cómo se van relacionando con este núcleo de contenido que es la vida saludable. Voy a leer nada más uno, al fin que pues ya se hizo súper largo este video. Bien, dice aquí, en este que es el campo formativo saberes y pensamientos científicos, se seleccionó esta finalidad de este campo formativo que dice, tomen decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar personal. Pues ahí está, ¿verdad? Familiar y comunitario relacionadas con el cuidado de sí, ahí está, cuidado de los otros, cuidado del medio ambiente, una vida saludable y la transformación sustentable de su comunidad. Bueno, ahí está. Las otras finalidades también se vinculan de manera directa con la situación problema detectada, que es vida saludable. Entonces, esto ya nos va diciendo que en los campos formativos sí están orientadas, los contenidos sí están orientados a partir de sus finalidades hacia este núcleo de la situación problema detectada. Y continuamos con otro formato, que este ya es el trabajo en serio. ¿Por qué el trabajo en serio? Porque señalé que era necesario en este primer momento, ¿verdad?, de trabajo con los programas con los programas sintéticos y relacionarlos, secuenciarlos y graduarlos para poder elaborar el programa analítico, trabajar por academias horizontales o por campos formativos. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Que nos vamos a organizar un equipo de docentes que vamos a trabajar en este campo formativo, que es lenguajes, y vamos a ir localizando los contenidos de cada una de las fases y grados relacionados con este núcleo de la situación problema detectada, que es la vida saludable. Y aquí pues ya está el ejemplo, ya está elaborado. Y entonces aquí este colectivo identifica en la fase 3, primero y segundo de primaria, el contenido, empleo de instrucciones para participar en juegos, usar o elaborar objetos, preparar alimentos u otros propósitos. Ahí está ese contenido del campo formativo lenguajes de esta fase 3, primero y segundo. Y una vez que ya lo hice, voy a localizar el
proceso de desarrollo de aprendizaje o PDA, como dice aquí. Voy a localizar ese proceso de desarrollo de aprendizaje que está vinculado con el contenido. Para primer grado dice, sigue instrucciones orales o escritas para preparar un alimento sencillo. Ya no voy a leer más, ¿verdad? Y lo mismo se hace para segundo grado. Igual en la fase 4 se localiza el contenido, se identifican los PDA de tercer grado y de cuarto grado. Igual en la fase 5 se localiza el contenido y se identifican los PDA para quinto grado y para sexto grado. También se establece de manera muy genérica para este campo formativo las orientaciones didácticas que están vinculadas al tratamiento de estos contenidos y estos procesos de desarrollo y aprendizaje, así como los criterios de evaluación que también se establecen de manera genérica. Pero un punto muy importante es que como se está trabajando este núcleo de situación problema detectado al principio porque se priorizó, es decir, los maestros en conjunto señalaron, bueno, hay que trabajar esta situación problema primero, que es la vida saludable, y entonces se ponen de acuerdo también en la temporalidad de implementación de la propuesta didáctica para abordar estos contenidos y estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Y aquí ellos señalaron que es la primera quincena del mes de septiembre. Y entonces aquí, de esta manera, ya podemos ver el mapa de contenidos al que hace referencia el documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya vemos la progresión de los procesos de desarrollo de aprendizaje como la progresión del abordaje de los contenidos. Y lo mismo se hace en las demás academias, es decir, los profesores que estén en la academia del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico hacen exactamente lo mismo, identifican contenidos, identifican los PDA por grados y por fases y establecen orientaciones didácticas y criterios de evaluación. En este momento son muy generales. ¿Por qué? Porque apenas estamos estableciendo la secuenciación y graduación de contenidos de cada uno de los campos formativos que impactan o que tienen que ver con esta situación problema detectada. Y también establecen la temporalidad, las orientaciones didácticas y los criterios de evaluación genéricos, ya los había señalado. Lo mismo ocurre con el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Se hace el mismo ejercicio por otro equipo o por otra academia horizontal de docentes. Y lo mismo con el cuarto campo formativo, que es de lo humano y lo comunitario. Y entonces vemos pues que estos maestros trabajaron muy bien porque para todos los campos formativos, para todas las fases, identificaron contenidos, identificaron procesos de desarrollo de aprendizajes que giran alrededor de este núcleo de contenido detectado como situación problema, que es la vida saludable, ¿verdad? También hacen orientaciones didácticas, las plantean de manera genérica y también los criterios de evaluación en este momento. Muy bien, entonces ya tenemos todos estos productos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Estos nos sirven para otro momento de trabajo. Es decir, trabajamos por academias, ahora vamos a trabajar por fases o por grados, dependiendo del número de docentes de la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si en la escuela yo solamente, en esta escuela primaria, solamente tengo 6 docentes, cada uno atiende un grado, pues entonces voy a trabajar por fases. ¿Para qué? De tal manera, para que por lo menos por fases estén trabajando 2 maestros, para rebotar ideas y para hacer esta co-construcción que se realiza en el codiseño. Si tenemos unas escuelas más grandes, es decir, posiblemente yo tenga escuelas con 4 grupos de cada grado o con 3 grupos de cada grado, entonces voy a trabajar por grados y entonces pues hago 6 equipos, un equipo de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto o de quinto, ¿verdad? Entonces pues lo voy a trabajar así. Si estoy trabajando con otras compañeras de escuelas multigrado, pues ya me pondré de acuerdo, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar este momento, ¿verdad? Que ya sería por fases o por grados. Cada colectivo lo decidirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer por fases o por grados? Pues vamos a tener que elaborar esto esto ya viene siendo el programa sintético con algunos elementos más que no están aquí y que les voy a señalar cuáles. ¿Qué significa? Fíjense, con el producto del trabajo de las academias horizontales, ahora voy a construir en academias verticales, es decir, con todos los profesores que
trabajamos en primer grado, todos los que tenemos primer grado vamos a elaborar esto que ya viene siendo parte del programa analítico. Ahorita les voy a decir qué les falta. ¿Qué elementos contiene? Pues obviamente los datos de identificación de la escuela, la situación problema detectada, que es la vida saludable, la fundamentación de por qué la detecté, porque hay alumnos con obesidad, malos hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos en esta escuela. Y entonces, muy bien, los maestros de primer grado, con lo que se trabajó en la academia horizontal, vamos a elaborar todo lo que nos plantea el programa sintético, que es el contenido de los procesos de desarrollo de aprendizaje en cada uno de los campos formativos, porque estos me van a servir para el siguiente plano, que no forma parte del programa analítico, pero que ya es el plano didáctico. Entonces aquí ya lo tengo y ya lo tengo en conjunto, ya lo puedo visualizar para poder establecer estos puntos de contacto entre los 4 campos formativos y poder determinar a partir de lo que dicen, ahora sí un proyecto didáctico, que ahorita todavía no lo vamos a hacer, pero ya queda más o menos perfilado, diseñado en el programa analítico. ¿En qué voy a trabajar en esta academia de grados? Voy a trabajar en incorporar mayores orientaciones didácticas que se refieran en específico a estos contenidos y estos procesos de desarrollo de aprendizaje. También voy a plantear criterios de evaluación más específicos y más explícitos para el abordaje de estos contenidos y estos procesos de desarrollo y aprendizaje. Ahora, muy importante, esta fase es necesaria trabajarla, es decir, la academia por grados o un equipo de trabajos por grados, porque si nosotros lo vemos así, pues entonces al ya tener esta visión conjunta de todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo de aprendizajes de este grado que giran en relación a la vida saludable, ya me permite dar ese salto al plano didáctico para desarrollar un verdadero proyecto educativo desde la metodología sociocrítica, es decir, un verdadero proyecto didáctico que impacte en la adquisición de aprendizajes, capacidades y habilidades de mis alumnos y que consoliden aprendizajes necesarios para que tengan una vida saludable. Ahora, fíjense, voy a leer nada más porque vamos a ver los contenidos por campos formativos. En lenguajes dice, el empleo de instrucciones para participar en juegos, usar o elaborar objetos y preparar alimentos u otros productos, ¿verdad? Entonces, eso es lo de preparar alimentos. Pero en saberes y pensamiento científico, es decir, aquí, pues, bueno, ya voy pensando hacia dónde voy a dirigir mi proyecto. Pero aquí en saberes y pensamiento científico nos dice beneficios del consumo de alimentos saludables. Ah, ok, entonces aquí ya está vinculado. En ética, naturaleza y sociedades dice atención a las necesidades básicas. Bueno, pues la alimentación no es una necesidad básica, entonces ya vamos vinculados. Y en este campo formativo de lo humano y lo comunitario dice estilo de vida activos y saludables, acciones individuales que repercuten en la conservación y mejora de la salud. Entonces aquí ya tengo ya grandes metas que me dan un horizonte de cómo ir trabajando el proyecto, ¿verdad? Luego ya, pues, si los contenidos están vinculados, obvio que también van a estar los procesos de desarrollo y aprendizaje, pero esto además me va a permitir tener una visión así global sobre cómo establecer orientaciones didácticas para trabajar este proyecto. Y este proyecto lo voy a trabajar en la primera quincena del mes de septiembre. Primero A, primero B y primero C, pero también los segundos grados, porque también se hace este ejercicio con los segundos grados. Por eso se llama la fase de trabajo de academia de grado, porque nos vamos a juntar todos los profesores que damos en ese grado. Todos los que tenemos segundo grado, todos los que atendemos el segundo grado, vamos a hacer esa misma revisión en relación al vínculo, a la articulación entre los contenidos de los diferentes campos formativos y la vinculación entre los procesos de desarrollo de aprendizaje marcados para cada campo formativo y para cada contenido. Y también hacer una especificación más clara que en este ejercicio no está, porque eso ya tendrán que construirlo en colectivo,
respecto a las orientaciones didácticas y respecto a los criterios de evaluación. Y estos maestros dijeron que también durante la primera quincena del mes de septiembre, ¿por qué? Porque de eso nos pusimos de acuerdo entre todos en colectivo. Y pues vamos a respetarlo. Digo, posiblemente a lo mejor, si vemos como en sexto grado o quinto, me voy a adelantar, aquí está tercer grado, está igual, es decir, está trabajado igual, cuarto grado igual, quinto grado, pues vemos que hay muchos más elementos, ¿verdad? Que hay que desarrollar con los alumnos, tanto en quinto como en sexto. Y entonces, bueno, posiblemente podemos los profesores de quinto y los profesores de sexto, o nada más los de quinto, o nada más los de sexto, decidir que a lo mejor nosotros necesitamos 3 semanas y no 2. ¿Verdad? Pero ya tendríamos que ponernos de acuerdo al interior de la academia de grado. Muy bien, y entonces esto lo hacemos y ya terminamos. Pues sí, terminamos nuestro programa analítico cuando vamos a enriquecer con acciones, actividades y orientaciones didácticas para trabajar estos campos formativos, estos contenidos, estos procesos de desarrollo de aprendizaje en cada grado. Y cuando establecemos de una manera muy particular estos criterios de evaluación que vamos a considerar por grado, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí, ¿qué faltaría de trabajar en el ejemplo? Hay que trabajar en colectivo en las academias de grado o también llamadas academias verticales. Hay que trabajar sobre las orientaciones didácticas porque aquí están muy genéricas, igual los criterios de evaluación. Muy bien, entonces aquí podemos decir, pues sí, ya terminamos el programa analítico. ¿Qué sigue? El plano didáctico. Pero el plano didáctico ya no forma parte del codiseño, lo dice el documento. Sí, pero de eso vamos a hablar después. ¿Por qué? Porque el plano didáctico, es decir, la planeación didáctica, la planeación del proyecto, es una responsabilidad individual de cada profesor en su grupo y en su grado. Y entonces, bueno, hasta aquí la explicación de cómo elaborar el programa analítico paso a paso. No se les olvide, es una construcción colectiva en diferentes fases y etapas. Toda la escuela, después las academias horizontales, es decir, equipos de maestros que trabajarán campos formativos, y después las academias verticales, en otras palabras, equipos de maestros que trabajarán de acuerdo al grado que imparten. Muy bien, fue pues para mí un reto explicar esto. Espero que estén satisfechos con la explicación. Nos vemos o nos escuchamos por aquí. Muchas gracias por su atención.